Bien. Bien. Bueno, bienvenido al alumno, al director, a los jurados y a los presentes. El alumno tiene 45 minutos para exponer, realizar la exposición o realizar el debate con los jurados, que pueden formar las preguntas y luego el alumno responde, o puede ser una dinámica de preguntas y respuesta. Luego de esto puede tomar la palabra el director para una aporte y devolución, y finalizado esto pasamos a la confección del acta. En esta instancia, tanto el alumno como los presentes se deben retirar de la sala. El director tiene voz, pero no voto. Si están de acuerdo los jurados se puede quedar, si no también se debe retirar. Y luego de esto, tanto el alumno como los presentes pueden volver a ingresar para proceder a la lectura del mismo. Tanto Natalia y Isidro, si tienen algún problema de conexión, me escriben, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Bueno, comienzo. Bueno, gracias por venir, gracias por conectarse. Bueno, la tesis que voy a sintetizar habla básicamente o trabaja sobre la comunicación de los actores de la economía social y solidaria, específicamente para promover el modelo de consumo. La idea es organizar la exposición en 3 momentos. Un primer momento para hacer algunas consideraciones globales sobre el proceso de investigación, luego, a continuación, mencionar algunos hallazgos, algunos resultados, y por último, hacer algunas consideraciones finales y algunas preguntas que quedan abiertas para futuros estudios. Bueno, comenzando por el primer bloque y una forma de comenzar, vamos a contar la tesis, es, digamos, hablando sobre el porqué o cuáles fueron mis motivaciones para hacer este trabajo. Lo primero que me motivó a hacer el trabajo tiene que ver con que la comunicación forma parte recurrente de los temas que salen en el marco de la economía social y solidaria, mucho en la literatura especializada, mucho en la conversación social, y aparece siempre con una temática sensible, estratégica, relevante, pero también aparece una de las principales problemáticas. En ese sentido, me pareció interesante profundizar sobre la cuestión. Luego también, analizando los trabajos precedentes, percibí una vacancia en la investigación académica sobre esta temática, un tema de la comunicación para el consumo que había sido estudiado como de manera fragmentada, de manera parcial y no de manera integrada, digamos, y eso también fue una motivación. Y por último también, y esto lo hablamos mucho con Isidro, con el director, tratar de comprender la comunicación para el consumo es también una forma de tratar de comprender la propia complejidad que tiene ese campo, digamos, es abonar un poco al conocimiento sobre la complejidad que tiene la economía social y solidaria. Bueno, porque respecto al objeto de estudio del referente empírico, el objeto de estudio se podría desagregar de la siguiente manera. Trabaja sobre un marco, que es la economía social y solidaria, 2 ejes temáticos, que son la comunicación y el consumo, un proceso, que es la intermediación solidaria, y un contexto, que es la disputa que se da en el orden de la cultura, digamos, vinculada a la comunicación y el consumo. Digamos, desagregar un poco el objeto, la comunicación la planteamos a ver como, digamos, una forma de construcción de vínculos que tienen las organizaciones, de visibilización de ideas, valores, prácticas y demás, y también de producción de sentidos. El consumo lo planteamos en el marco de como un espacio en disputa y potencialmente una práctica social potencialmente transformadora, y la intermediación, por un lado, como una necesidad que tienen muchas unidades productivas de nuestro campo, que no pueden, digamos, comercializar por sí mismos sus bienes y servicios, y también como una forma de acercamiento entre una producción cooperativa, alternativa, y un consumo diferente, digamos, al tema dominante. Con respecto al referente empírico, se trabaja sobre 9 organizaciones dedicadas a la comercialización y el consumo en el ámbito de CABA, hacen parte de su trabajo, la totalidad de su trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coinciden tienen identidades similares, que coinciden en estrategias, canales, actividades, y se diferencian básicamente en 2 cuestiones. La matriz de surgimiento, digamos, surgen del consumo, del trabajo, de la producción, y luego las figuras jurídicas que adoptan, que son básicamente
cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo y una red de productores. Con respecto a los objetivos de la tesis, de manera como muy sintética, lo que se plantea es específicamente tratar de comprender la comunicación, digamos, la singularidad que tiene esta comunicación y también problematizarla. Luego, tratar de aproximarnos a las prácticas y los sentidos del consumo en el marco de la economía social y solidaria. Y el tercer objetivo específico tiene que ver con tratar de identificar e interrelacionar problemáticas actuales y desafíos para el futuro que perciben los actores que fueron consultados en el marco de la investigación. Cuarto, la estrategia metodológica. La estrategia metodológica tiene como dos patas. Por un lado tiene su centro, su base en la práctica de la escucha y en la palabra de los actores. ¿Sí? Y esto hace que a partir de eso se genere un contraste de perspectivas y posteriormente un análisis multifacético del objeto. Los actores consultados se entrevistó a 50 personas que componen 5 grupos de informantes clave y generales, y cada uno de estos grupos tiene como una vinculación diferente con el objeto de estudio. Y de esa manera, digamos, nos permite aproximarnos al objeto desde distintos ángulos, desde distintas miradas. Aún así, como la palabra nos permite aproximarnos al objeto, pero nunca termina de abarcarlo, la segunda parte de la estrategia metodológica que me plantea es tratar de observar y analizar las prácticas de las organizaciones, las prácticas comunicacionales de las organizaciones en 2 dimensiones. Las prácticas digitales, digamos, la comunicación digital, que acá se analizan 600 publicaciones en redes y 9 páginas web, y las prácticas presenciales, que ahí se hace una observación no participante en 7 instancias presenciales de comunicación con el consumo que hacen los actores que constituyen el referente empírico. En suma, la estrategia metodológica tiene una combinación de enfoque descriptivo y exploratorio, y trata de acercarse al objeto desde adentro, desde la mitad de los actores, y de afuera, observando las propias prácticas que hacen estos actores. Luego, muy brevemente, con respecto a la estructura de la tesis, la estructura está organizada en 5 capítulos, más las consideraciones finales y las preguntas de investigación que quedan para futuros estudios. Ahí aparecen como 2 cuestiones particulares que se plantean en la estructura del trabajo. Una es que tanto el marco teórico como los objetivos se van trabajando de manera situada, digamos. La estructura es como bastante porosa, bastante dinámica, y no se trabaja de manera estanca cada objetivo ni el marco teórico, sino que se va situando, se va rediscutiendo a medida que va avanzando el proceso de investigación. Y luego también es particular en la estructura del trabajo el peso que tiene la palabra, la textualidad de las personas que son entrevistadas, digamos. Es una tesis escrita con mucha comilla, y estas palabras nos sirven para describir ideas, para mezclar conceptos y también para generar categorías de análisis. Todo el rato aparecen las comillas en tablas, en texto, en imágenes, digamos, como tiene mucho sustento en la propia narrativa de la tesis. Y un último punto, como para cerrar este primer bloque, es cuáles fueron los principales desafíos que me estoy encontrando al principio y sobre todo durante el avance del proyecto de investigación. Lo primero, en términos, si bien más conceptuales, el primer desafío fue comprender las tramas que articulan la comunicación, el consumo, la intermediación en el marco cultural, y tratar de integrar todo eso en un mismo objeto, digamos. El segundo gran desafío fue tratar de conectar las perspectivas de cada uno de los grupos de actores, y eso, a su vez, establecer un diálogo con las prácticas de las organizaciones. Eso fue todo el tiempo como tratar de armar un rompecabezas con una imagen final indeterminada, digamos, durante el proceso de construcción. El tercer gran desafío fue: la tesis está anclada teóricamente en la economía social y solidaria, pero dividida todo el rato y centrada con distintas ciencias sociales y humanas. Bueno, ahí el gran desafío que tuve durante todo el proceso fue tratar de buscar equilibrios para ver cuánto avanzaba en cada una de estas disciplinas y en qué punto volvía a anclar en la economía social y solidaria.
Y el último desafío ya es autorreferencial, es mi propia relación con el campo, con el objeto de estudio. Digamos, docente, soy consumidor, compañero de muchas de las personas que entrevisté, y acá el desafío fue lograr un extrañamiento, un distanciamiento desde la cercanía, para evitar básicamente preconcepciones y sobre todo condescendencia en el análisis, que era algo que trabajamos bastante con Isidro durante el proceso. Bueno, segundo momento, voy a hacer como un recorrido por algunos de los principales hallazgos, resultados que me parecen relevantes para esta exposición. El primer punto sería sobre la construcción de la comunicación de las organizaciones de la economía social y solidaria para promover el modelo de consumo en la ciudad de Buenos Aires. Antes, digamos, a modo de encuadre, el punto de partida que planteamos tiene que ver con la transformación de la cultura, digamos, de algún modo opera como límite, como frontera de posibilidad para generar cambios en materia económica. En segundo lugar, el rol que tiene comunicacional que tienen las organizaciones de nuestro campo, especialmente la intermediación, ¿no? Algunos autores hablan de que la comunicación es la razón de ser o el sistema nervioso de las organizaciones, y esa comunicación, digamos, tiene una incidencia, pretende tener una incidencia precisamente en el ámbito de la cultura. Y por otro lado, la comunicación específicamente para el consumo se despliega en un escenario que es sutil, que es totalmente adverso, digamos, necesariamente es una propuesta que se genera una tensión en un escenario de comunicación social con un sistema de valores que en muchos casos es antagónico, ¿no? Dicho esto, y ya entrando en los hallazgos, desde la mirada, en este caso, comenzando con la mirada de los actores entrevistados. La primera pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué buscan? En este caso, ¿cuáles son los objetivos que tiene la comunicación para promover otro modelo de consumo? Y de manera sintética aparecen como dos grandes objetivos, digamos, percibidos por los actores. El primero tiene que ver con la visibilización. ¿La visibilización de qué? Bueno, de un sistema de valores, ideas, alternativas de consumo. El primer objetivo se atribuye un nivel de desconocimiento de la economía social y solidaria. Lo primero que se tiene que hacer es que se vea algo que evidentemente se cree que no se ve. Y segundo, que también es singular, es la actualización. El objetivo de poner al día a las personas que consumen sobre los horarios de atención, sobre los horarios de reparto, sobre los productos disponibles. Y esto también habla de una regularidad diferenciada en los horarios y una oferta ciertamente inestable de productos, ¿no? Porque se necesita que la comunicación actualice constantemente a quienes consumen. Dos cuestiones que hacen a los objetivos y que a veces son estructurantes de esta comunicación. Desde la mirada de los actores aparece con mucha centralidad la cuestión del trasfondo, digamos. Ese es el nombre que le ponen. ¿Qué es el trasfondo? Todo lo que hay atrás del consumo, es decir, las relaciones de producción, los modos de producción, los actores, las unidades productivas, la trazabilidad, la construcción de los precios, las relaciones sociales subyacentes, digamos, aparece la cuestión del trasfondo como parte de los objetivos y como un elemento diferencial, como un valor, como una causa a la cual la comunicación tiene que hacer visible, ser significativa y en muchos casos, digamos, problematizando cuestiones que están socialmente naturalizadas, vinculadas al trasfondo, digamos. Y acá aparece claramente una intencionalidad pedagógica en la comunicación para tratar de mostrar, de poner foco, de poner en común y en valor todo lo que hay atrás de las cosas, todo lo que hay antes de las prácticas de consumo. Luego aparece otra cuestión que me parece que es central en el análisis de los objetivos de la comunicación, que es una ambivalencia, digamos, que es una coexistencia entre una dimensión comercial y una dimensión política, ¿no? Y acá abre, digamos, las posiciones con las cuales los actores miran esta comunicación. Por un lado, da lugar a dos posicionamientos que son como antagónicos y que son, digamos, los nombres que ahí figuran, turismo y pragmatismo, son definidos por los opuestos, ¿no? Por un lado aparece un posicionamiento purista, que tiene un enfoque y una mirada más política de la comunicación. Por otro lado aparece un posicionamiento pragmático, que tiene una orientación, o plantea una orientación más comercial de la comunicación. ¿Cuál es el elemento que delimita una posición de la otra? La posición que debería tener
la economía social con respecto al marketing y la publicidad. Es decir, cuánto marketing, cuánta publicidad es coherente y necesaria, digamos, toda esta discusión entre la eficacia y la coherencia. Y acá aparece el elemento delimitado, digamos, la publicidad vista como, digamos, la expresión dominante de la comunicación para el consumo en nuestra sociedad, ¿no? Y esto a su vez da como lugar distintas miradas sobre cómo armonizar estas dos dimensiones, comercial y política. Hay una primera mirada de los actores que dice, no, podremos sintetizar. Existe la posibilidad de hacer una comunicación que sintetice lo político y lo comercial en un mismo espacio. Otra mirada que dice, no, esto es una tensión constitutiva y las organizaciones tenemos que posicionarnos en lo político o en lo comercial, digamos. No existe la posibilidad de síntesis. Y luego viene la tercera mirada, que es minoritaria, que plantea lo comercial y lo político como una secuencia temporal, digamos. Se puede lograr primero una cosa y luego la otra. Pero acá aparece un primer nudo problemático, digamos, de la comunicación, que habla de distintas formas de orientar la comunicación, distintas miradas, distintas concepciones, distintos sentidos de la comunicación y que incide necesariamente en la forma de ponerlo en práctica y que limita a priori la posibilidad de construir una identidad comunicacional común, digamos, del sector. Profundizando sobre la cuestión de la comunicación, sobre este primer bloque, aparece constantemente en los discursos la publicidad, la referencia y el vínculo de la comunicación para el consumo. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué tiene de distinto la comunicación de los actores, de las organizaciones de la economía social y solidaria con respecto a la publicidad? Y aparece una idea muy marcada, que es una idea del consenso, que es la idea del anclaje en lo real, digamos. Se le atribuye veracidad, se le atribuye a las organizaciones que lo que dicen y muestran es real y es verdad, digamos. Tienen esos dos elementos. Acá hay una crítica implícita de una mirada ideologizada de la publicidad, diciendo, bueno, la publicidad no lo hace, digamos, se le atribuye no veracidad, ¿no? Luego, profundizando sobre esta particularidad de esta comunicación, aparecen dos cuestiones que luego las recuperamos, que son el tipo de construcción que se busca hacer del consumo y del sujeto que consume, luego, que busca mostrar la comunicación de la economía social y solidaria alternativa del consumo desde su origen, digamos, volviendo a esta idea del trasfondo. Otra singularidad tiene que ver con la relación entre los agentes, digamos, los agentes de denunciación cooperan y no compiten entre sí. Y luego, dos ideas que también se recuperan luego, que la comunicación de nuestras organizaciones tiende a la personalización y tiene una base territorial. Ahora, ampliando, tratando de comprender mejor dónde está la particularidad o cuáles son las particularidades de las organizaciones, suma analizar las prácticas comunicacionales. Suma empezar a ver, más allá de los actores, bueno, cómo son estas prácticas que tienen de diferentes estas prácticas de las organizaciones de comercialización y consumo. Y lo divido en la comunicación digital y presencial. Por el lado de la comunicación digital, digamos, acá se combina las organizaciones con una orientación instrumental y a la vez expresiva, digamos, de las organizaciones. Y aparece en los contenidos con mucha fuerza la cuestión del trasfondo. Otra vez, mostrar, orientar la mirada de las audiencias hacia lo que hay detrás, mucho más que hacia el universo de consumo. Se muestran más productores, productoras, más personas trabajando en comercialización que todo lo que tenga que ver con personas o situaciones vinculadas al universo de consumo. O sea, tiene una organización mucho más en la tienda que en la tienda. Luego aparece en cuanto al volumen de contenidos analizados cuantitativamente las publicaciones en redes, sobre todo dos cosas. Alimentos, que es la primera, cuantitativamente lo que más aparece en el contenido, y otra vez, horarios de atención y de reparto, es decir, un despliegue de contenidos muy grande vinculados a la puesta en alto del objetivo de la actualización, que antes mencionaba uno de los objetivos primarios. Profundizando la cuestión digital, analizamos también la imagen, digamos. La pregunta es qué muestran las organizaciones en sus redes, qué muestran en sus páginas web, ¿no? Y acá hay un absoluto dominio de la fotografía. ¿Sí? Que se puede vincular con la idea de la clase en lo real, ¿no? Es decir, muestran fotografías de color
¿De qué? De dos cosas, básicamente. De objetos y de sujetos, de productos, que son alimentos, en general, generalmente en distintas situaciones, desde el origen productivo, digamos, y demás, y personas. Personas trabajando. Muestran personas produciendo en contextos rurales, en contextos fabriles, muestran personas haciendo tareas logísticas, digamos, y la imagen tiene una orientación esencialmente descriptiva, digamos. Muestran lo que pasa y aparece otra vez la cuestión de pura presencia en el campo visual de situaciones por personas vinculadas al consumo, ¿no? Se puede pensar que el sistema visual de las organizaciones es particular en la medida que contrasta con la cultura visual publicitaria, digamos, aparecen cosas, objetos, situaciones, personas que no están presentes en la publicidad convencional. Y hay, retomando una de las ideas que aparece, sobre todo en las personas que hacen la comunicación en las organizaciones, mostrar las cosas, la intencionalidad de la exploración, mostrar las cosas como son, y esto perciba sin manipular, sin editar una imagen, digamos, esta idea de lo transparente, de lo veraz. Por otra parte, digamos, en el territorio físico, en la presencialidad también se observan cuestiones singulares que hacen a la comunicación. Una es que en todas las instancias que observé hay vertientes más allá de lo comercial, hay cuestiones, digamos, actividades artísticas, culturales, de sensibilización, de formación, de información, que desbordan lo comercial. Y luego aparecen dos singularidades muy marcadas en la observación en las instancias presenciales. Una tiene que ver con el uso del tiempo. Si la gente va a comprar, que no va a comprar solamente, va a pasear, va a hablar, va a contemplar, le dedican tiempo a otra cosa, es decir, no tienen una orientación eficientista. No se busca eso en las prácticas presenciales de consumo. Y por otro lado, digamos, aparte del uso del tiempo, si tenemos en cuenta y observamos el uso que se hace del espacio, el tipo de comunicación que se genera, cómo se despliegan los vínculos, hace pensar que las instancias presenciales son instancias en las cuales el consumo tiende a politizarse, es decir, a sacarse de un lugar de lo privado individual y al menos en ese momento instalarse en un lugar de lo público y de lo común, digamos, un consumo más politizado, y en ese sentido también la presencialidad es un escenario como central, particular de la comunicación de estas organizaciones. Segunda parte, digamos, de resultados. Acá me interesa pensar la construcción comunicacional del consumo y agregar la mirada de los y las consumidoras actuales de estas organizaciones. Una primera pregunta que fue surgiendo durante la investigación es: ¿qué nombre tiene este consumo? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llama el consumo en el marco de la economía social y solidaria? Si tiene algún nombre diferenciado y demás. Entonces, a partir de eso hicimos un relevamiento de fuentes secundarias y encontramos una decena de opciones nominales. Hicimos responsable, transformador, político, alternativo. En los discursos de las personas entrevistadas aparecía también una decena de nombres posibles. En la comunicación digital de las organizaciones también. Otra decena aproximadamente de opciones nominales para designar de manera diferenciada este consumo. En algunos casos coincidían, en algunos casos no. Ahora, abriendo un poco el espectro del análisis, bueno, ¿y los consumidores cómo se llaman? ¿Qué nombre le ponen los consumidores, las consumidoras a este consumo? Y un resultado sugerente es que de las personas entrevistadas, consumidoras actuales, cercanas a las organizaciones, ninguna usa ningún nombre. Ni se identifica con ninguna de las activaciones que circulan. Entonces, esto parece deja de interrogar si hay una relación causal entre una cosa y la otra, o si las personas consumen no tienen necesidad de nombrar de manera diferenciada el consumo de la economía social y solidaria, pero es un consumo seco. Ahora bien, ampliando las entrevistas, todas las personas entrevistadas tuvieron una mediana capacidad de claridad para poder explicar, fundamentar y diferenciar su práctica de consumo. Es decir, delimitar en qué consiste, por qué la eligen, en qué se diferencia del modelo de consumo dominante. Entonces, acá aparece una cuestión central, es decir, por un lado la multiplicidad de nombres, por otro lado la ausencia, aún así, en las situaciones en las cuales no se nombra el consumo, se puede explicar, se puede fundamentar y se puede diferenciar con absoluta claridad, ¿no?
También en la perspectiva de los consumidores aparece la cuestión del trasfondo en esta explicación como un valor, ¿no? Esto vuelve a la cuestión pedagógica, digamos, pareciera, se puede inferir una eficacia pedagógica de las organizaciones en la medida que la consumen actualmente, pueden explicar, diferenciar y orientar su discurso hacia lo que hay atrás más que hacia lo que hay adelante, ¿no? Otro punto complementando algo que decía antes es sobre qué singularidad atribuyen las personas que consumen a la comunicación, ¿no? También retomando un punto que planteaba antes. Y acá las personas que consumen también le atribuyen la cuestión de la clase no real. Son veraces. Creen que lo que dicen las organizaciones, lo que muestran las organizaciones es real, es veraz, ¿no? Luego también las personas que consumen como singularidad le atribuyen potencia a la cuestión presencial, una orientación a la comunicación más interpersonal, más horizontal, y aparece una idea entre las personas que consumen que también me parece muy sugerente, que es, dicen que la comunicación de las organizaciones no es una comunicación que busca, sino una comunicación que encuentra, digamos, no es una comunicación que se crea invasiva, intrusiva, agresiva, sino que encuentra a quienes tienen alguna afinidad previa con lo que cuentan las organizaciones a través de su comunicación. Otro punto sobre la construcción de este consumo tiene que ver con las motivaciones. O sea, por qué las personas consumen en este esquema. Y acá reaparece el trasfondo. El trasfondo como causa de movimiento, digamos, de las personas que consumen. Hablando de las motivaciones, dos cosas que me parecen relevantes de los hallazgos. Uno es que quienes consumen se atribuyen conciencia y se atribuyen agencia. Y esto lo explico de la siguiente manera, es decir, no solamente entienden que, no solamente se atribuyen un conocimiento crítico de la realidad, sino consideran que cuando consumen están contribuyendo a transformar algo. ¿Sí? Desde abajo están contribuyendo a transformar en alguna medida la sociedad, la producción, la economía, ¿no? Y luego, con respecto a las motivaciones, dos cosas. Por un lado, digamos, simplificando, se podrían organizar en 4 categorías grandes las motivaciones que consumen: políticas, vinculadas a la salud individual, vinculadas a la sostenibilidad mental, y después hay comunicaciones de tipo más pragmático, cercanía con los nodos, cercanía con los almacenes cooperativos y demás. Y también aparece la idea que me permite hablar que es el dinamismo motivación, es decir, a partir de la propia práctica, de la experiencia, de las relaciones, la motivación se puede ir modificando, se puede ir complejizando, se puede ir amplificando, ¿no? Y un último punto sobre la construcción del consumo es la idea de la confianza, digamos. En varios trabajos anteriores aparece la confianza como una base de estas relaciones de consumo. Y esto, la investigación no hace más que confirmar. La confianza parece un elemento central desde la mirada de los y las consumidoras. Ahora, profundizar este punto es, bueno, ¿cómo se expresa esta confianza? ¿De qué manera se manifiesta esta confianza en las relaciones de consumo? Y hay varias cuestiones. Una es que quienes consumen descansan en la palabra de las organizaciones. Es decir, ¿no? Es una palabra que no genera sospechas a priori ni a posteriori necesita validarse, digamos. Es una palabra creíble. Luego también otra cuestión interesante es que la confianza genera previsibilidad, y no previsibilidad en términos logísticos o de servicios de intermediación, sino previsibilidad en la dimensión ética, que se reduce la entidad. Hay percepción de afinidad de intereses entre quienes consumen y las organizaciones. Y, digamos, finalmente la confianza creo que es un elemento central que estamos desde el valor simbólico de las organizaciones, que en definitiva hace para quienes consumen visible lo que no pueden ver, comprobar lo que no pueden comprobar, lo que no pueden conocer por sí mismos. Y agrego este punto para explicar lo siguiente. Cuando le preguntaba a los consumidores que conocen el trasfondo, todos me decían que sí. Ahora, cuando les preguntaba si lo conocían
por experiencia propia, casi ningún consumidor o consumidora conocía el trasfondo ni del productor, ni de la trazabilidad, por experiencia propia, es decir, lo conocían a través de la palabra de las organizaciones. En este sentido, digamos, la palabra de la organización estaba validando y que, digamos, permitiendo generar conocimiento, no a partir de la experiencia, y que ese conocimiento sea validado por lo que dicen y muestran las organizaciones, ¿no? Último bloque de resultados. Como les mencionaba antes, hay un objetivo específico que trabaja sobre cuáles son las problemáticas, las limitaciones que los actores identifican presentes y cuáles son los desafíos que ven a futuro y demás. Con respecto a la problematización, a la mirada problemática de la comunicación, hay un consenso sobre dos cuestiones que están totalmente vinculadas. La endogamia de la comunicación y la consecuente invisibilidad de la respuesta al consumo. Acá, todos coinciden en ese diagnóstico. Lo que sí hay bastante disenso sobre cómo se resuelve, cómo se aborda eso, ¿no? Luego aparecen dos ideas bastante recurrentes en los discursos que problematizan esta comunicación que creo que vale la pena discutir. Una es la idea de la falta de profesionalización, es decir, la comunicación de las organizaciones no se profesionaliza. No obstante, analizando los perfiles de información y de experiencia de quienes comunican en las nuevas organizaciones que constituyen los perfiles del médico, se ve personas que tienen formación de grado, de posgrado de comunicación, docentes en comunicación, y otras que no tienen formación específica. Es decir, lo primero, el nivel de profesionalización a priori es variable. Además, en términos de experiencias anteriores o actuales de estos comunicadores y comunicadores, también aparece gente que trabaja en radio, en producción audiovisual, en diseño gráfico, en prensa. Hay, digamos, en parte de estos comunicadores y comunicadoras, un nivel de profesionalización. También se discute qué significa la profesionalización, qué es lo que hay que profesionalizar, qué saber, qué capacidades y para qué hay que sumar, ¿no? Más capacidad digital, más teoría, más comunicación, digamos, como que hay una discusión muy interesante ahí. Y la segunda idea que aparece, que es discutible, es la cuestión de que las organizaciones no priorizan la comunicación, así que no se le asigna la importancia que tiene ser. Y acá me parece central vincular la idea de la priorización con la disponibilidad de recursos. Es decir, doy tres datos, digamos, que hablan de la evidencia empírica que discute esta idea. Ningún comunicador o comunicadora de las organizaciones solamente se dedica a eso. Todos son titanes, hacen otras cosas en las organizaciones. ¿Saben un caso? Todos y todas las comunicadoras tienen otro trabajo regular. Y en tercer lugar, la cuestión de la estabilidad. Yo hablé en dos momentos de la investigación con este grupo de comunicadores y comunicadoras en un espacio de separado por 6 meses. Y durante ese periodo, en varios casos, los motivos habían cambiado los equipos. O sea, hay cierta inestabilidad. Entonces, creo que más allá de una cuestión de cultura interna, la priorización o no priorización, también hay que analizar en términos de las posibilidades materiales que tienen las organizaciones para pagar el trabajo de comunicación, ¿no? Luego aparecen otro tipo de limitaciones que están totalmente hunden sus raíces en estas cuestiones centrales, principalmente la cuestión de la endogamia, la invisibilidad, la idea de la organización y la desprofesionalización. Uno es que no se planifica estratégicamente la comunicación. Luego hay una parte que se trabaja en la investigación sobre déficit específico que los actores, principalmente quienes comunican, y el grupo de expertos y expertas en comunicación solidaria, déficit específicos en la planificación. Y ya aparece la planificación como inercial, como automática, una planificación no formalizada, no sistematizada. Y hay un tema central que aparece, que me parece muy sensible, que es la ausencia de evaluación del proceso planificado. Entonces, esto limita cualquier posibilidad de aprendizaje y también de innovación, si no se lo tiene, ¿no? Y dos problemáticas que luego se plantean son la cotización de la comunicación, es decir, que no hay sujetos, procesos, estructuras en las cuales sectorialmente se pueda comunicar, integrar la comunicación, y esto también agravado en un escenario de concentración de los actores de la comunicación lucrativa.
Y después la ausencia de segmentación. ¿Sí? Las organizaciones llaman a todo el mundo de la misma manera, no se dividen, no se separan, se analizan de manera segmentada los distintos públicos. Con respecto a los retos a futuro, acá, digamos, el planteo que se hizo desde los actores es, bueno, los retos están totalmente vinculados a tratar de resolver las problemáticas que antes mencioné, ¿no? Por eso, el principal reto que plantean los actores es pequeñizar, digamos, exogamizar la comunicación. Es decir, poder perforar la endogamia y llegar a grupos sociales, sensibilidades que hoy ni conocen ni consumen en la economía social y solidaria. Para lograr eso, que es el gran reto planteado por los actores, aparecen horizontes vinculados a la innovación, los procesos comunicacionales, de los productos comunicacionales, la intercooperación, la sinergia, digamos, esto lo vamos a recuperar, aparece todo el rato esta idea de estamos organizados al momento de comunicar, construir un posicionamiento más sólido de la propuesta de consumo, digamos, y vuelvo a la idea de la cantidad de activaciones que circulan, la planificación estratégica, investigar los públicos, conocer los públicos, segmentar los públicos, fortalecer los equipos y demás. Y luego aparece una idea, o algunas ideas vinculadas a sugerencias o desafíos sobre reorientar la mirada de la comunicación, algo bastante transversal. En un caso, se plantea correrse de hablar con la ciudadanía de un lugar de superioridad moral y tratar de sentarse en la persuasión, digamos. Una cuestión, si quiere, más pragmática y demás. Luego también aparece tratar de que la comunicación sea menos autocentrada, que dejemos de hablar de nosotros mismos, y tratar de conectar con los intereses de las secretarías nacionales que están en potencia de consumir, ¿no? Y a su vez tratar de generar una comunicación que abrace sensibilidades diversas, digamos. Y se habló mucho de las sensibilidades emergentes, ¿no? En varios discursos decían, bueno, el feminismo, que la acción ambiental, el cambio climático, digamos, hay sensibilidades que crecen y que nos estamos quedando afuera, ¿no? Ahora, digamos, poniendo en diálogo desafíos y las limitaciones, quedan como algunos interrogantes abiertos. Creo que hay dilemas bastante marcados para la posibilidad de construir un futuro común de esa comunicación. El primero es la cuestión de eficacia y coherencia, digamos, cuánto marketing es asumible, cuánto marketing es necesario, si es necesario sumar esta disciplina para que salgan la comunicación de las organizaciones. Segundo, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad para una integración comunicacional? Digamos, ¿cómo se podría hacer eso? Sujeto, una estructura, digamos, dejar que el sector comunique y construya acuerdos comunicacionales, son estructuras y sujetos o procesos sinérgicos. Otro dilema no menor es si la base diría que el corazón de las operaciones de consumo en la economía solidaria está basada en la confianza, ¿en qué medida se puede escalar esto sosteniendo la confianza, digamos, como corazón de esta red? ¿Es posible escalar el consumo y que se mantenga la confianza entre quienes consumen en las organizaciones de intermediación? Y luego, antes que mencionaba, digamos, un dilema que es medio estructural es cómo sintetizar la dimensión, o esta ambivalencia entre la dimensión comercial y política que tiene esta comunicación, y después, ¿en qué medida lograr una comunicación que esté diferenciada de la comunicación dominante para el consumo de la publicidad, pero que a su vez logre ser significativa, logre interpelar, logre ser persuasiva también, ¿no? Creo que el dilema de fondo es, están todos de acuerdo en que el consumo tiene que escalar, que es el horizonte ideal, pero no hay un acuerdo sobre de qué manera intervenir desde la comunicación, de qué forma comunicar para poder aumentar significativamente en cantidad y diversidad la demanda de este consumo, ¿no? Bien, para ir cerrando. Algunas consideraciones generales y recuperar algunas ideas que les planteaba. Durante el proceso de investigación nos encontramos con una comunicación con una fuerte capacidad de cohesión, pero bastante ineficaz para expandir la propuesta, digamos, como que construye una comunidad de personas, que es también una comunidad de seguidores, es
invisible o irrelevante para las mayorías sociales. Una comunicación que está mucho más centrada en mostrar que en persuadir, o bien que su estrategia para persuadir es mostrar, escribir las cosas como son, ¿no? Luego, la cuestión de la presencialidad, que es un elemento especialmente significativo en términos de politización, de tipo de vínculo que se establece, y que me parece que es el lugar donde terminan las relaciones de confianza, ¿no? Una comunicación, ampliando lo que decía antes, que tiene la capacidad de solidificar vínculos y no de generar y construir nuevas vincularidades, de cohesión en nuestro ámbito, ¿no? Sobre el modelo de comunicación, ampliar, digamos, ni siquiera las centralidades de trasfondo, digamos, una comunicación que se consume desde la cosa de los objetos y sus características intrínsecas hacia atrás, hacia las unidades productivas, el modo de producción, la trazabilidad y demás, y está anclada en lo real, está anclada, y digamos, tiene una base fuerte en la vincularidad. A diferencia de la publicidad, que es todo lo contrario, digamos, la publicidad podemos pensar que está construida de los atributos simbólicos que se construyen a través de los objetos, hacia adelante, hacia la construcción de subjetividades, la proyección de modelos aspiracionales y demás. Bueno, esto lo he mencionado, lo de la ambivalencia me parece como un tema central, y también es un modelo de comunicación que tiene un fuerte componente de racionalidad y de literalidad en los mensajes. No hay poca figura, ninguna figura retórica, y marcadamente autorreferencial. Se habla más de los actores que de quienes están en potencia de consumir. Sobre el consumo, mencionar que se le atribuye a estas prácticas, principalmente de quienes las desarrollan, algún grado de poder. Digamos, esta idea de conciencia y de agencia. Es decir, que cuando están consumiendo, las personas consideran que están modificando algo, y ahí esto le puede dar nombre a este trabajo, que río arriba están contribuyendo a transformar estructuras a través de su práctica de consumo. Un consumo que, por un lado, tiene multiplicidad de activaciones y por parte de quienes consumen una ausencia marcada, y aún así, es un consumo que se puede explicar, que se puede fundamentar, decir, que no se nombra, pero sí tiene una existencia material y simbólica para quienes consumen. Además, podemos pensar el consumo en la economía social y solidaria como un espacio de intervención polifacética, es decir, un espacio al que se le atribuyen muchos atributos buenos, positivos, que por un lado es una potencialidad, por otro lado es una complejidad de la comunicación. Es decir, la idea, la posibilidad de un posicionamiento más sólido, más nítido, que es algo que plantean muchos de los actores como desafío, bueno, pasará probablemente por designar algunos atributos y elegir otros, o bien, como plantean uno de los dictámenes, por inventar neologismos a nivel sectorial que den cuenta de esa potencialidad, de esa complejidad, ¿no? Luego también el consumo, la economía social genera mensajes quienes consumen y amplifican, complejizan mucho los marcos interpretativos, ¿no? Y es un modelo que combina grupalidad, individualidad, organización, atomización y diversas sensibilidades, distintas motivaciones en este caso. Finalmente, bueno, con respecto a las problemáticas, creo que es importante enfatizar la cuestión de los recursos, digamos, disponibles de las organizaciones para pagar el trabajo, problematizar también la comunicación basada en la necesidad de los propios actores, mucho más que de quienes consumen, el mercado de conocimiento de los públicos, digamos, siempre es un estudio que queremos hacer, que queda pendiente para más adelante, y después también me parece problemática la falta de acuerdos sobre las estrategias para lograr esos desafíos, ¿no? Con respecto a los retos, diría, hay un consenso unánime en que lo que tiene que lograr la comunicación es ampliar la base de sustentación de las organizaciones a través del consumo. ¿Sí? Y una de esas áreas es la integración. Hay como un acuerdo que se plantea como horizonte ideal que este consumo sea popular y sea culturalmente masivo, y que esté basado en una comunicación con identidad propia, ¿no? Ahora, dicho esto,
sí, podemos pensar que el modelo de comunicación actual es acorde con la escala, si se aspira a un consumo popular, un consumo culturalmente masivo, también el problema es preguntarse si es necesario realizar innovaciones con respecto al proceso y métodos comunicacionales actuales. Penúltimo, pensar en la futura línea de investigación que amplifique, que profundice, que mejore este trabajo. Creo que hay algo central que es tratar de hablar, entrevistar, conocer la mirada de otros actores, tanto dentro como fuera del campo. Y esto implica, por un lado, estudiar a personas que no consumen la economía social y solidaria, comunicadores y comunicadoras que no trabajan en la economía social y solidaria, expertas en consumo que no tienen que ver con el campo. Y también, como decía uno de los dictámenes de la Casa Central, incorporar la mirada de las unidades productivas, es decir, quienes producen en qué medida pagan, complementan su comunicación con las entidades de intermediación o no. Y después incluir también a las mutuales y las organizaciones de la economía popular y tratar de conocer estos procesos con el objetivo de dar también una perspectiva mucho más amplia, mucho más de campo, mucho más abarcativa, ¿no? Otro de los ejes de futura línea de investigación tiene que ver también con pensar en innovaciones en el propio modelo, digamos. Estrategias necesarias, estrategias posibles, innovaciones y demás. Y el tercer bloque tiene que ver con pensar condiciones de posibilidad para la integración, digamos. En qué medida la comunicación puede empezar a ser en mayor medida una operación en común, un proceso integrado, un proceso intercooperativo entre las organizaciones, ¿no? Y también pensar, analizar este tipo de procesos en otros territorios más allá de la ciudad de Buenos Aires. Cerrando. La tesis que acabo de sintetizar tiene, como decía al principio, su base en la escucha, en la palabra, en el contacto de perspectivas y en el análisis polifacético para acercarnos al objeto de distintas miradas, de distintos ángulos, y eso imbricarlo con el análisis, la observación y el análisis de las prácticas de las organizaciones. Es una tesis que tiene el ancla, tiene la base teórica en la economía social y solidaria, y sin embargo todo el tiempo se va entramando con otras ciencias sociales y humanas, y en muchos momentos se transita por un espacio transdisciplinario o desdisciplinario. Es decir, creo que es una singularidad. Puedo pensar que los resultados alcanzados son acordes con los objetivos, que los hallazgos responden a las preguntas de investigación. Me parece que es un trabajo que aporta a comprender una parte de la complejidad que tiene este campo, y aspiro a que también el trabajo sea un insumo para las organizaciones, que sea también de un modo u otro una herramienta para las organizaciones. Y sin embargo, llegado al final, además de estos elementos conclusivos, también se tienen un montón de preguntas nuevas, que digamos que dan lugar a futuros trabajos de investigación. Es un proceso básicamente inacabado, y que también, dado que es un sector que está basado en relaciones solidarias, con la pretensión de que la búsqueda de estas respuestas también es un proceso colectivo, digamos, tratar de construir colectivamente una imagen de futuro común de qué modelo de comunicación para el consumo queremos. Así que, básicamente eso. Nada, las escucho, agradezco a mi hija que se portó muy bien, se llama Mora, no la conocen, ¿qué más falta? Nada, muchas gracias por escucharme, gracias a la gente que se... Acá no solo el tema de Natalia, si quieren, ¿a mí me escuchan? Si quieren, bueno, felicitaciones. No sé, hago una consulta así práctica, si quieren que inicie yo, porque fundamentalmente me estoy quedando con poca batería en el micrófono y es la única forma de la que me escuchen. Entonces, si quieren, empiezo yo. Si me quedo sin batería, simplemente lo seguiré escuchando ustedes, pero dejaré de hablar. ¿Les parece bien o hay otro orden propuesto? Rodrigo, yo no sé si podés dejar de compartir la pantalla, así te veo un poco más grande a vos.
porque veo la sala como muy, muy chiquita. Así puedo verte como más cerca, me parece que está bueno vernos, aunque sea virtualmente. Ahí lo Yo ves. sigo aplaudiendo porque no sé cómo dejar de aplaudir con las reacciones, pero igual amerita seguirte aplaudiendo, así que, bueno, inicio esta devolución. Agradezco por tener la posibilidad de leer la tesis completa. Ya había leído la entrega parcial que hiciste la vez anterior. Tenía como previsiones de que podía terminar en una muy buena tesis, pero realmente superó esas expectativas. Creo que es una tesis mucho mejor de la que yo estaba esperando, que ya era muy buena. Así que felicitarte por eso. Voy a empezar mi devolución, casi te diría retomando tu última diapositiva, ¿no? Que tiene que ver con el objetivo político y el aporte político que hace este trabajo. Me parece el más importante de todo. Después también voy a hacer consideraciones más de tipo académicas, que no dejan de ser importantes, pero me parece que este aporte que haces, vos le llamás insumo, a mí me parece que es un gran aporte político para un actor al cual este tipo de apuestas resulta de extrema necesidad, en particular por la vacancia que vos señalabas, pero además, más generalmente, por la imbricación de ejes problemáticos que vos haces en tu objeto de estudio. Entonces, eso, digamos, además de felicitarte, lo agradezco, porque cuando los trabajos académicos tienen esta funcionalidad política, son doblemente importantes. Así que por ese motivo inicio sugiriendo enfáticamente que se pueda llegar a buen puerto con una publicación de este trabajo, porque creo que puede ser muy importante. Y no una publicación solamente como trabajo de investigación, sino dado que vos tenés tanto contacto con este campo, me parece que también sería bueno ir pensando formas de dar publicidad y difusión a estos hallazgos en distintas modalidades, desde documentos escritos hasta también propuestas de otro tipo, ¿no? Sobre todo considerando los hallazgos a los que vos llegaste en términos comunicacionales y a los desafíos que llegás respecto de cómo repensar la difusión, comunicación e interacción. Me parece que sería un gran aporte de tu parte si vos pudieras continuar esto desde otras modalidades de comunicación con el campo y con el afuera. Así que eso, digamos, como primera cuestión informal, pero política también que te hago. Yo luego hice algunas anotaciones más específicas de tipo académicas, ninguna vinculante, simplemente como para poner en consideración. Hay primero un aspecto que vuelve nuevamente a hacer una felicitación a vos en primer lugar, que fuiste quien escribió estas 397 páginas, que no es poco, porque además todas tienen un aporte, digamos, no sobra nada aquí. Sino además quiero felicitar a Isidro, porque hay algo que encuentro en esta tesis, y esto que encuentro no puede no ser de a dos, que es, al mismo tiempo que vos vas haciendo aportes muy sustantivos en todo tu proceso de investigación, hay como en paralelo una suerte de bitácora epistemológica, ¿no? Una bitácora que explicita tu vigilancia epistemológica, donde decís, bueno, este paso que doy acá me va a servir por tal cosa y lo miro desde esta teorización. Esa doble dimensión, ese doble registro investigativo y de escritura que tiene tu tesis, la vuelve también muy robusta en términos académicos. Y además también confirmo algo que vos planteabas en tu última imagen, que decías, bueno,
los hallazgos responden a mis preguntas y esto se condice con mis objetivos. Yo creo que hay absoluta consistencia en todo el recorrido de la tesis, en la organización de la tesis y en las secciones de la tesis, ¿no? O sea que eso también se agradece mucho porque también responde a una vigilancia epistemológica que vos vas llevando a lo largo de todo este proceso. Digamos, no estoy ni siquiera mencionando acá tu experticia en el campo, que se supervalora, o sea, todo eso ya lo doy por hecho, y lo aplaudo enormemente, pero además, respecto de lo que es un proceso de investigación, creo que cumple todos estos aspectos, y son aspectos que no siempre se dan, que además a veces es muy difícil que se den, en tu tesis se dan, y quiero explicitarlo públicamente aquí. Hay solo un par de cuestiones muy menores que te marcaría, pero te quiero insistir con que no son vinculantes, pero por ahí yo las encontré, me parecía que estaba bueno compartirlas con vos. Algo así similarmente obsesivo fue mi devolución de la predefensa, y entonces para no perder la costumbre, por ahí te mencionaría un par de cosas. Vos haces una muy buena estructuración de los objetivos. Tu objetivo general es un objetivo comunicacional, ¿no? Tiene una base comunicacional. No es el mundo y los alrededores de la economía social y solidaria, sino que es, bueno, ¿qué pasa con la dimensión comunicacional y su relación con el consumo, ¿no? Y la problematización que haces de ambas cuestiones en esta imbricación que encontrás. Hay algunos objetivos específicos que desbordan la dimensión comunicacional. Entonces, por ahí, así, viste que cuando uno hace la búsqueda cuando uno plantea la coherencia y la consistencia en una tesis, dice, ok, que los objetivos se desprendan del marco teórico y que la metodología esté diseñada de manera tal que sea factible de alcanzarse esos objetivos. Vos eso lo lográs con estas pequeñitas detalles que te menciono. Hay algunos objetivos específicos que desbordan el general. Cuando querés caracterizar el campo, digamos, cuando querés caracterizar a este sector, y hay algo del marco teórico que hace que ocurre lo mismo, digamos, que también desborda ese objetivo que es un objetivo comunicacional. ¿Por qué? Porque el marco teórico está subordinado a ese objetivo comunicacional. Entonces, estas dos cositas que a mí me parece que resolverían, permitirían hacer algo del tipo que sugiero, no, de manera no vinculante, insisto, pero que sugiero que podrían resolver. Que no se trata de sacar nada, ¿no? Pero en ese punto yo seguiría con todos objetivos de orden comunicacional, lo cual no te exime de hacer una problematización sobre la historia de tu objetivo de investigación, que es este sector, que es este actor, pero yo creo que tendría que irse a otra sección, no al marco teórico. O sea, toda la descripción que vos hacés de este actor no se corresponde con el marco teórico, porque tu marco teórico es comunicacional y el sector desborda eso. Entonces tendría que ser una sección donde o hables del objeto o hables del contexto. O sea, ¿cuál es el contexto en el cual vos hacés tu investigación comunicacional? ¿No? O sea, es una tontera lo que te estoy diciendo, porque simplemente, por lo menos tal como yo lo veo, es simplemente reubicar alguna parte que vos estás ubicando en el marco teórico y tendría que ir a otro lugar. No eliminarlo, sino que simplemente ocuparía otro rol en tu tesis. Y luego, sobre el diseño metodológico, que para mí también es brillante, y además haces, insisto con esto, haces como una mirada teorizadora de tus decisiones metodológicas, que me parece que está bien justificado la herramienta de la entrevista, está bien justificada la herramienta del análisis de contenido. Hay algo que yo noto así, pero
muy simplón es, vos proponés un análisis de contenido cualitativo, pero en algunos momentos citás algunos pequeños tramos, algunas pequeñas oraciones de analistas de contenido cuantitativos, ¿no? Digamos, como Krippendorf ni que hablar, Bardén incluso en alguno de sus tramos, y algunas de las pequeñas cositas que mencionás de cuáles son los objetivos del análisis de contenido, se corresponde con un análisis de contenido cuantitativo. Simplemente eso, hay que ver también, vos tomás muchas piezas, hay que ver también si es necesario en algún punto hacer también algunas partes más cuánticas, solo cual, pero nada, es solo eso. Y lo que me gustó mucho respecto de los hallazgos, y sobre todo respecto de los objetivos, cierro con esto, tiene que ver con hay un aspecto que vos mencionás que tiene que ver con la segmentación y la sensibilización diversa. Yo lo tomo como algo que es un gran aporte, pero incluso no solamente para este actor, sino que es un gran aporte para repensar la comunicación hoy, excediendo a este actor. Este actor me parece que es un gran pretexto, ¿no? Porque es un actor que tiene como atravesado distintas dimensiones y distintas posiciones políticas y comunicacionales respecto de la producción, la comercialización y el consumo. Entonces, en ese punto me parece que está bueno que vos lo tomes como punto de partida para pensar la comunicación, pero me parece que sirve también para repensar la comunicación hoy, ¿no? La segmentación, o sea, hoy la comunicación no es la misma para todos, o sea, esa segmentación y esa búsqueda de sensibilizar en la diversidad también requiere que pensemos distintas formas de dirigirnos comunicacionalmente a distintos sectores e incluso los emergentes, los nuevos, los capturables, qué sé yo. Así que bueno, perdón si me extendí mucho, vuelvo a felicitarte y agradecerte por este enorme aporte y por tanto compromiso en esta investigación. Gracias, Natalia. Bueno, en primer lugar, manifestar que es una alegría poder participar de esta actividad. Es un honor estar en un jurado y evaluar algo de una persona que tiene cercanía. Y a veces ser objetivo en eso resulta difícil, pero la actividad que nos toca nos hace necesario ser objetivo en este tema. La exposición de Rodrigo fue una muy buena comunicación que nos permitió fácilmente consumir el contenido. Y de alguna manera es una síntesis de todo el trabajo que uno fue repasando mentalmente, teniendo en cuenta las ayudas de las diapositivas que pusiste. La tesis tiene una lectura fácil, cosa no menor, es decir, no hace falta retroceder 5 a 7 páginas para ver cómo quería decir y qué es lo que dijo, sino que tiene una lectura ascendente en el contenido. Y una cosa importante es que en las entrevistas se tomaron literalmente los contenidos de lo que cada uno dijo, y por lo tanto no hubo una interpretación subjetiva de cada una de las conclusiones a que cada uno de los entrevistados llegó, porque si hay una interpretación subjetiva, en general se lleva agua a su molino para seguir avanzando en lo que uno ya previamente está pensando. En ese sentido, me parece que la muestra de cooperativas es importante y tratándose de cooperativas de la ciudad de Buenos Aires,
que es suficiente para después extraer todo el contenido, no haya habido una mutual en el sentido de que el título habla de la construcción Riva, construcción de la comunicación de la economía social y solidaria, y la mutual forma parte de esto, que es muy difícil en la ciudad de Buenos Aires poder encontrar una mutual, no es como si fuera en el interior, digamos, no es una observación porque la cantidad de entidades tomadas es una muestra muy representativa. Me parece muy importante el resaltar, como cosa bastante final, que el consumo consciente ayuda a transformar algo, ¿no? Y que esto, en la medida en que se vaya replicando, va a ayudar no a un consumismo, sino a un consumerismo, que sería una expresión más o menos cercana a ese término que no hay contraste, es decir, bueno, cómo se llama el consumo de estas entidades, bla, 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 y que hubo el consumo responsable, bla, 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 y que yo pongo consumerismo por poner algo como una aproximación. Así que, bueno, te felicito, Rodrigo, sé que trabajaste mucho durante mucho tiempo, de manera consciente, y que está todo reflejado en lo que está escrito. No sé si queréis comentar algo respecto de lo mutual, en la reflexión que yo hice, escucho. Claro. No, el tema del mutual, la predefensa, también surgió esa interrogante. Me parece que la mutual, y lo hablamos con Isidro inicialmente, cuando tuvimos que delimitar el referente empírico, la mutual tiene una lógica de comunicación, una lógica de vinculación con la consumidora totalmente distinta. El consumo, sobre todo la de trabajo en la red territorial. Y entonces nos parecía que meter una mutual complejizaba todo, nos hacía modificar. No el marco teórico, pero sí las herramientas y demás. Entonces ahí, para ordenar el objeto, recortamos y dijimos, bueno, vamos a buscar, a trabajar sobre organizaciones cooperativas, por el tipo de vinculaciones que tienen, porque habíamos visto que había una tensión con las mutuales, y lo descartamos porque nos suponía metodológicamente abrir un mucho. Y probablemente los resultados hubieran sido más difusos. Bueno, gracias, señor. Bueno, tengo un placer. Felicitaciones. Y reitero los agradecimientos. Me parece que es un trabajo que aporta al campo, que es necesario, que viene muy bien. Está bueno pensar la parte, está muy bien escrito, bueno, como decía, ¿no? Los demás jurados. Está muy bien escrito, es fácil leerlo, es consistente, sólido. A mí me encanta. Yo no vengo de la comunicación. Tengo mis temas con la comunicación porque se creen que son, no sé, lo más importante del mundo. Lo más importante son los productores y los consumidores. Y las consumidoras del petróleo. Pero me parece muy importante, yo digo todo esto porque ustedes me dijeron, si no, no lo digo. Me parece muy importante, muy rico el trabajo y además, bueno, me encanta la cuestión de la transdisciplinariedad. Yo creo que la economía social y solidaria es un campo transdisciplinario. Y bueno, no me compré el favor, a mí me dieron en la escritura, en la lectura del trabajo. A mí se me ocurrió, tenía 3 preguntas antes de venir acá. Y se me ocurrieron un montón de preguntas importantes, pero más en el sentido de que están todos ustedes, como en el sentido de decir, charlémoslo, está re bueno para seguir pensando y qué sé yo. Me parece que es un aporte muy rico, al campo, muy necesario. Me parece que tenés que publicar de otra manera, porque es un trabajo, bueno, muy extenso, muy perfecto para hacer una tesis de doctorado, excelente como tal, pero bueno,
hay que pensar la forma como de llegar, pero es un material súper necesario, que tiene que circular. Bueno, voy a ver lo que escribí. Me parece un laburo creativo, ordenado, rico, me gustó mucho. Y esta cosa de considerar, me hizo acordar a la campaña de la Rúa de ponerle un 10 a la economía social y solidaria, y pensaba, bueno, como estas cosas que son así, que impactan, que son justamente creativas, que muestran un campo diverso y rico. Bueno, una escritura amena, rigurosa, ordenada, pertinente con el campo disciplinar, en fin. Un montón de autores. Con respecto a la publicación, creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario que este trabajo no quede guardado por ahí en algún, ¿cómo se llama? Lo de la Repositorio. repositorio de la pero también hay algo de lo temporal, que vos pones en los últimos años o cosas así, que bueno, hay que ver de qué año estamos hablando para poder volver ahí. Y bueno, yo lo que pensaba ahora, cuando te escuchaba, era que así como vos hablas de la comunicación en este campo, como algo que muestra lo que es, pensaba que tu trabajo también en ese sentido es confiable, como que muestra lo que es. No pensás que, ¿no? Como que mientras, me pareció como, me pareció linda, eso, me pareció como, mira, estás diciendo esto que también estás haciendo. Pues muy bueno, la lectura, ¿no? Y también la presentación, me pareció sólida. Mira que no veo nada, yo digo, pero bueno, ¿no? Ir siguiendo estamos, estuvo muy bien. Eso, la veracidad, ¿no? Porque dicen y muestran la real. Yo sentí que tu trabajo es real y que está bueno y que es necesario mostrar eso que también han dicho, que es un aporte en serio fundamental. Yo cuando iba leyendo me pensaba consumiendo, viendo las publicidades, las imágenes, son publicidades, porque yo no vengo de publicidades. Pero me sentía muy presente. Una cosa que me surgió hoy fue esto de, bueno, vos decís la presencialidad, la feria, esto, venimos, conversamos, contamos tu vida, valoramos. Pero los emprendedores no tienen, o sea, no, y como garante, y como rescatando esta cuestión política, como hacemos. Pero pensaba, los emprendedores quieren vender, hay que tener cuenta, sí, están las líneas partes, pero también hay una necesidad íntegra de todos, todas, y eso pensaba, escuchaba. Y otra cosa que me da curiosidad también es que vos decís, bueno, la publicidad comercial, el capitalista, si se quiere, apunta a la subjetividad, ¿no? A la construcción de subjetividad. Y pensaba siempre que la construcción de subjetividad es proyectiva, es para adelante. Mostrar cómo producimos, cómo producimos, ¿no? Es también construir una subjetividad. No son preguntas para mi respuesta, son cosas para que pensemos. Yo porque ahorita también, eso sí es estudio. ¿Qué más? Claro, y ahí me surge ahora esto de la comunicación, lo que yo escribí acá, la comunicación es un hecho en sí, independientemente de las organizaciones, de los consumidores y demás. Y después pensaba esto de que, bueno, tenemos un campo de la economía social y solidaria como un campo de construcción, como un campo muy heterogéneo, por eso no presenta distintos tipos de organización. ¿Es posible empezar una comunicación única? ¿O es una estrategia en esta clave de segmentación? ¿No? Y bueno, me parece
Bueno, no, te voy a decir las preguntas, pero también para que sigamos hablando. Una de las preguntas que traje es, bueno, vos escribiste este trabajo en astronomía, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Cambiarías algo? ¿Cómo lo pensaríamos? Hay toda una parte en su trabajo que habla de la pública, del Estado, bueno. Muy bien. Esa es una, la otra es cómo incorporar la dimensión de la economía popular y sus actores en este análisis, porque bueno, conocemos importantes actores políticos en la economía popular, capaz que hay algunas cosas de la transparencia y del purismo de la economía social y solidaria que se pone distinta y bueno, además hay una dimensión muy clara, contundente. Y también una tercera, sí, que bueno, es también feminista, que no mío que público claramente, pero si vos considerás que el vínculo y la comunicación pudiera tener un valor económico en esta economía. Y esto es decir, bueno, nosotros vamos y dedicamos un montón, vamos a pasar el día en la feria y hacemos cosas culturales ¿no? Y cuidamos a los niños, las niñas, y qué sé yo. Bueno, eso tiene un valor económico. Bueno, decir lo que quiero. Está excelente, me encanta tu trabajo. Pero bueno, me dan ganas de compartir estas cosas. Muchas gracias. Diría que en el contexto actual, como dos cosas. Me parece que la crisis impacta específicamente, entre otras cosas, en el consumo, que para desde hace 7 meses, y a su vez, ahí creo que abre un campo de oportunidad para empezar a discutir el modelo, digamos, o una nueva oportunidad para discutir el modelo preexistente. Y también en términos comunicacionales, una oportunidad para antagonizarlo, digamos. El sistema de valores que querían proponer la política pública actual ya era, digamos, el anterior también antagónico, ahora es exactamente lo opuesto. Me parece que hay ahí oportunidades para, sobre todo, fortalecer los antagonismos, digamos, y hacer más fuertes ahí, buscar más diferencias en términos. No solamente de valor, sino de equidad, de proyecto de sociedad que venimos a proponer. La sostenibilidad de la vida, no simplemente eso. La segunda pregunta era... La economía popular. La economía popular, sí, también es un problema metodológico constante, porque había probablemente es un sujeto cada vez más potente, cada vez más numeroso, cada vez más fuerte, y a su vez se va transformando muy rápido, se transformó los últimos 5 o 10 años mucho. Entonces, una decisión de investigación de entrada fue, bueno, delimitemos a la sociedad solidaria. Ahora, sin embargo, yo preguntaba por los solidarios, la economía popular muchas veces, una de las organizaciones sobre las que trabajo, se llama el mercado de consumo popular, y preguntaba solidario y economía popular. Me permeó todo el rato e intenté sacarla por simplificar y por entrenar el análisis. Me parece que es imprescindible no solamente estudiarla, sino estudiarla como campo popular y solidario, digamos, ¿sí? Tratar de pensar un sujeto mucho más amplio y pensar a los actores del campo estrictamente popular como potencialmente solidarios, asociativos también, integrados. Me parece que hay algo, una necesidad total. Ahora, metodológicamente dijimos no, porque se va a seguir modificando, no lo vamos a poder abarcar y no vamos a utilizar, sin embargo, no por todos lados. La última es si eso tiene valor, sí, tiene valor y debería tener valor económico. Si lo que hacemos, también eso es una discusión ideológica de parte cultural, ¿no? No solamente. ¿Cómo hacemos como para que eso sea un momento reconocido? El valor, claro, todas las discusiones que se dan de la economía feminista en particular, se ponen en valor eso, y para eso también hay una discusión política, ideológica, cultural, que deberían materializarse en términos económicos. Lo tienen. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer ser parte de este jurado, porque yo puedo decir cualquier cosa, porque yo garantizo excelencia académica, ¿no? Yo estaría
Natalia va a ser así como detallada, había leído los dictámenes mejor, entonces, bueno, estas son las... No sé si Isidro, el director, quiere comentar algo antes de... Puede, Sí, sí, sí. Isidro, ¿estás ahí escuchando? No, no sé si quiere. Hola, Ah, hola, hola. Bien, ¿qué Isidro, tal? ¿quieres decirle algo al alumno? Bueno, yo obviamente quiero agradecer muchísimo a Rodrigo todo el trabajo que ha hecho. Em, no es mi misión, obviamente, valorar todo este trabajo, no sería para nada justo, pero sí que quiero recalcar que creo que es un trabajo, como se ha mostrado, no solo riguroso, sino que creo que tiene un aporte muy grande en el plano de la transferencia, que es una palabra muy bonita. Aquí en España pues la usamos muchísimo, pero luego realmente es un poco vacía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como ha dicho el propio tribunal, yo creo que este tipo de trabajos demuestran que la universidad puede servir no solo para reforzar aspectos teóricos y profundizar en esos aspectos, sino también para aportar cosas. Yo creo que la economía social y solidaria o la economía popular necesitan este tipo de trabajos para potenciarse y mejorar en muchos aspectos, como por ejemplo la comunicación. Y creo que el aporte de Rodrigo es justamente en esa línea esencial, porque es un tipo de trabajo que ahonda en un tipo de análisis de la comunicación desde la perspectiva estratégica, algo que no es tan habitual en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero un poco realzar que al final yo creo que hay que agradecer que este tipo de trabajos que conectan con la realidad y con lo social tienen una perspectiva de mejorar esa sociedad y esas realidades que son tan importantes como la de la economía popular. Así que nada, un gran abrazo desde, en este caso desde Costa Rica, porque estoy en Costa Rica y no en España, pero también desde España, por supuesto. Gracias, Isidro. Bien, perfecto. Ahora sí, lo único que yo tengo que silenciar con el micrófono con la cámara de acá. Sí. Bien, bueno, así pido que los que son presentes. ¿De qué? Y a las 4 tenemos que dejar la sala, así que no sé cuándo tardará, pero... Y Natalia, con la batería, sí. Nati, ¿me escuchás? Sí, Voy a hacer sí, un beat aparte del área de egresos y yo te lo mando por WhatsApp. dale, Bien. me conecto a ese Meet desde el celu, así no me desconecto de aquí. Dale, genial. Bárbaro.
Nati, Isidro, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, sí. Natalia. Sí, acá estoy. Rodrigo. Nati, les digo de mientras pueden descargar el certificado a través del campus. Perfecto. Estamos esperando al alumno y a Selva y ya arrancamos con la lectura. Bueno, pasen. Pasen todas y todos. No, por acá. Bien, Bueno, bueno, yo te voy pasando con la flecha. bueno, voy a leer el acta. En Bernal, a los 18 días del mes de julio del 2024, siendo las 15:15 horas, quienes suscriben, Natalia Lubete, Silva Cena y Jorge Braulat, en carácter de jurados, se reúnen y juradas, se reúnen para examinar el trabajo final titulado Arriba Arriba, construcción de la comunicación de la economía social y solidaria para otro modelo de consumo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, presentado por Fernández Miranda Rodrigo, DNI 24-14-8175, dirigido por Isidro Jiménez Gómez, y luego de la exposición considera: la tesis cumple con todos los requerimientos de un trabajo de investigación para su acreditación en un nivel doctoral. Por un lado, se observa absoluta coherencia y consistencia entre el planteo de los objetivos, el marco teórico que sirve de sustento conceptual y los hallazgos arribados por el tesista. Por otro, Fernández Miranda hace un aporte sustantivo al campo que conforma su objeto de estudio, lo que no solo resulta relevante en términos académicos, sino, y sobre todo, en términos políticos para el sector de la economía social y solidaria. El tesista no solo muestra una gran experticia del objeto estudiado, sino además una total claridad en el registro de redacción de su trabajo escrito y en la exposición oral de su defensa pública. Asimismo, se aprecia el rol de dirección, dado que esta investigación cumple con creces el nivel de una tesis doctoral. En vista de los significativos hallazgos y conclusiones a los que arriba, se sugiere enfáticamente que esta investigación sea publicada tanto en formato académico como en los formatos de difusión que sirvan como insumo para las organizaciones y otros actores de la sociedad civil, así como para el diseño de políticas públicas para el sector. Por lo tanto, el tribunal considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Lima. Doctor, felicitaciones. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como aprobado sobresaliente 10. Por favor, un placer. Natalia, muchas gracias. Isidro, hablamos. Muchas gracias. Una consideración, ahora que se terminó esta parte formal, no solamente- Chau, Isidro, felicitaciones. Muchas gracias, felicidades. Chau, chau. Comentario Chao. relacionado a Rodrigo. Esto no es un punto de llegada, sino sería bueno que sea un punto
de salida, un punto de inicio. Creo que están los requisitos académicos como para que sí sean. Creo que tenés la inercia de toda una serie de actividades que venís haciendo, que a veces uno se deja estar y pierde esa inercia. Tenés un entorno laboral que te estimula y también que te necesita, y que por lo tanto esto es un logro tuyo que no solamente compartimos, sino que hacemos. Hablo en nombre de mi compañera, ¿no? Así que, gracias. Bueno, ¿y esto qué pasó acá? Gracias. Sí, después tenés que enviar No, pero el título es... No, por internet. No, todo interno, después te van a avisar cuando está para retirar. En el caso que necesites un certificado de título en trámite, ahí sí escribís. Ese certificado es para O tenés que guardar, ya está guardado. Sí. Este es el boceto, papá.